Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablarles sobre los materiales no metálicos, como lo de los polímeros, los cerámicos y los compuestos. Nuestro grupo de trabajo es integrado por Joel Steven Quintero y quienes habla Jonathan Alarcón, y pues somos de Ingeniería Industrial cursando el tercer semestre. Materiales no metálicos. Los materiales son elementos agrupados en un conjunto en el cual es usado con un fin específico. Se agrupan en dos grandes grupos, que son los materiales metálicos y los no metálicos. Estos son los que no tienen en su composición ninguna sustancia metálica. Los materiales no metálicos son todos aquellos que no contienen metales en su matriz. Para la industria son interesantes sobre todo los plásticos, pero también el vidrio o la cerámica. Estos materiales pertenecen al grupo ISO-X de ellos, y debido al empeño de la construcción ligera para la preservación de los recursos a la hora de fabricar vehículos y medios de transporte. Están muy demandados sobre todo los plásticos reforzados con fibras de carbono, de vidrio o de Kevlar. Para ello, las fibras se integran en una matriz de polímeros y a continuación se realiza el prensado de los componentes. El uso de los materiales no metálicos se han incrementado mucho en los últimos 50 años. Las ventajas normales que se buscan son su peso ligero, la resistencia a la corrosión, la resistencia a la temperatura, la resistencia dialéctrica y facilidad de manufactura. El costo puede variar desde bajo hasta alto. En comparación con los metales, dependiendo del material no metálico en particular, hay tres categorías de los metales de interés general para la ingeniería, como de los polímicos, que son los plásticos, los cerámicos y los compuestos. Ahora vamos a hablar sobre el primer de esos materiales, los polímeros. Los polímeros, un polímero es una sustancia compuesta por grandes moléculas o macromoléculas, formadas por la unión mediante enlaces covalentes de una o más unidades simples llamadas monómeros. Debido a su gran variedad de propiedades, tanto los polímeros sintéticos como los naturales juegan un rol esencial en nuestras vidas. Los polímeros abarcan tanto los plásticos sintéticos que todos conocemos como el polietileno, así como los biopolímeros naturales como el ADN y las proteínas, que son fundamentales para la estructura y funcionamiento biológico. El polisopropeno del hule o caucho es un ejemplo de un polímero natural, y el poliestireno de la espuma o empaques de poliestireno es un ejemplo de un polímero sintético. Los polímeros naturales y sintéticos son creados a partir de la polimerización de varios monómeros. Su gran masa molecular en comparación con otras moléculas de menor talla le aporta a los polímeros propiedades físicas únicas que incluyen dureza, alta elasticidad, viscoelasticidad y una tendencia a formar estructuras amorfas y o semicristalinas en lugar de cristales. Las propiedades generales de los metales poliméricos. Los plásticos o polímeros poseen una serie de propiedades que hacen que sus aplicaciones en todos los sectores de la industria vaya cada día más en aumento, entre los que podemos destacar: tienen un coste reducido, tienen una baja densidad, son buenos aislantes eléctricos, buenos aislantes térmicos, aunque la mayoría no resiste temperaturas muy elevadas. Su combustión es muy contaminante, además son resistentes a la corrosión y a los agentes químicos y atmosféricos. Aquí podemos ver una serie de polímeros, tanto de una escala microscópica hasta algunos ejemplos que tenemos en la vida cotidiana. Los siguientes materiales vamos a ver los cerámicos. Los materiales cerámicos son aquellos productos constituidos por compuestos inorgánicos no metálicos, cuya característica fundamental es que son consolidados mediante tratamiento térmicos a altas temperaturas. Existen dos tipos principales: los materiales cerámicos tradicionales y los materiales cerámicos avanzados. Los tradicionales están fabricados con materias primas de yacimientos naturales, con o sin proceso de beneficiación, para eliminar impurezas a fin de aumentar su pureza, tales como los materiales arcillosos. Sus características más importantes son: el conformado puede ser manual y el proceso de cocción se realiza en hornos tradicionales.
La microestructura de la mayoría de los materiales cerámicos tradicionales presenta un tamaño de grano grueso y alta porosidad, visible al microscopio óptico, de no muchos aumentos. La densidad llega únicamente a alcanzar valores del orden del 10 al 20%, lo cual es menor que la densidad teórica del material. El nivel de los defectos en un material cerámico tradicional es del orden de milímetros. Las cerámicas tradicionales pueden definirse como aquellas que comprenden las industrias, que tienen como base los silicatos, principalmente los materiales arcillosos, los cementos y el vidrio de silicatos. Entre las cerámicas tradicionales pueden citarse vasijas de barro, la porcelana, los ladrillos, las tejas y los vidrios, etc. Los otros tipos de materiales cerámicos son los avanzados. Están fabricados con materias primas artificiales que han sufrido un importante procesado químico para conseguir una pureza alta y una mejora de sus características físicas. Sus características más importantes son las siguientes. El proceso de conformado se realiza con equipos sofisticados que incluyen la utilización de alta temperatura y presión. Su microestructura es de grano fino y tiene que resolver a estudiar por método de la microscopía electrónica. La densidad llega a alcanzar valores del orden del 99 o hasta 100% de la densidad teórica del material, como vemos mucho más que en los materiales tradicionales. El nivel de los defectos en un material cerámico avanzado es del orden de las micras, o sea, muy pequeño. Así, los materiales cerámicos avanzados o los nuevos materiales cerámicos son aquellos productos de los cuales se espera que, dependiendo de las materias primas y composiciones utilizadas, posean excelentes propiedades mecánicas bajo presiones extremas, alta resistencia a desgastes o excelentes propiedades eléctricas, magnéticas u ópticas, o bien excepcional resistencia a altas temperaturas y ambientes corrosivos. Y aquí tenemos una serie de imágenes donde muestra diferentes tipos de materiales cerámicos, tanto tradicionales como avanzados. Bueno, ahora vamos a hablarles de los materiales compuestos. Los materiales compuestos están formados de materiales continuos y discontinuos. Al material continuo se le llama matriz y al medio discontinuo, que normalmente es más fuerte y duro, se le llama refuerzo. Las propiedades de los materiales compuestos son dependientes de las propiedades de los materiales que lo constituyen, así como de su contribución e interacción entre ellos. En general, un material compuesto es aquel que consta de dos o más materiales físicamente distintos y separables mecánicamente. Se pueden fabricar mezclando distintos materiales de tal forma que alcance unas propiedades óptimas y tenga propiedades superiores a las propiedades de los componentes por separado. La ciencia de conocimiento de los materiales está en continuo desarrollo y día a día registra nuevos avances y descubrimientos en el campo de las propiedades químicas, ópticas y magnéticas. Dentro de los materiales que tenemos más próximos podemos mencionar los cristales líquidos. Son utilizados en las pantallas de los televisores y de los ordenadores. Están formados por finos cristales de materiales conductores transparentes que dejan pasar la luz, como el óxido de estaño doplado con indio. La otra sería los biomateriales, que son muy utilizados en el campo de la implantación de prótesis o de la piel artificial. El objetivo es crear un biomaterial poroso que permita la interconectividad de los tubos capilares, nervios y vasos sanguíneos, que actúe como órganos artificiales, durables, menos pesados y de bajo costo, que no provoquen rechazo entre los receptores. Para su producción se utilizan ciertos polímeros sintéticos o materiales metálicos a base de titanio o cobalto, o determinados compuestos cerámicos y vítreos. El otro serían los materiales fosforescentes, que se utilizan para recubrir las paredes interiores de ciertos monitores o pantallas, cuando estos son atravesados con radiaciones de una determinada longitud de onda no visible por el ojo humano. Estas radiaciones provocan una modificación en los materiales y las convierten en visibles iluminándose cromáticamente.
para lo que se emplea el óxido de itrio y el silicato de zinc. Materiales compuestos naturales, como la madera, fibras de celulosa flexibles embebidas en un material rígido llamado lignina. El hueso, que es formado por colágeno, una proteína resistente pero blanda, y por apatito, un mineral frágil. ¿Qué son materiales compuestos? Son materiales compuestos por dos o más elementos que se unen para tener mejores propiedades de las que tienen por sí solos. Las fibras se impregnan de resina y se adaptan en moldes para adquirir formas. La forma de ordenar las fibras es lo que nos dará la resistencia y las propiedades de un material compuesto. ¿Qué son materiales compuestos? Son materiales de ingeniería, combinaciones de materiales diversos como resinas epoxi, poliéster, acrílicas, poliuretánicas, con materiales de refuerzos tales como las fibras de carbono, las fibras de vidrio y las fibras aramícadas. Materiales compuestos reforzados con fibras. Son materiales que contienen fibras en su interior. Así se forman por la introducción de fibras fuertes, rígidas y frágiles dentro de una matriz blanda y dúctil. El material de la matriz transmite la fuerza de las fibras y proporciona ductibilidad y tenacidad, mientras que las fibras soportan la mayor parte de la fuerza aplicada. Todo esto como lo pueden observar en la representación gráfica. Propiedades de los materiales compuestos. Regla de las mezclas. MC igual a MN más MR, donde M es la masa IB en kilogramos. Y los subíndices C, R y M indican el compuesto, la matriz y las fases de refuerzo respectivamente. Otra sería BC igual a BM más BR más BC, donde B es el volumen en centímetros cúbicos. BB es igual al volumen de cualquier vacío en el compuesto, ejemplo, los poros. Y la otra es DC igual a MC sobre BC igual a MM más MR sobre BC, que es la densidad del compuesto, es la masa dividida por el volumen. El uso de los materiales compuestos en la construcción, en el transporte. Para los automóviles y camiones de hoy, los materiales compuestos ofrecen una amplia variedad de beneficios, incluyendo durabilidad, resistencia a la corrosión, ligereza, cristales de seguridad y depósito de combustible, entre otros. En la aeronáutica, durante los últimos 50 años, la tecnología aeronáutica ha evolucionado concediendo a los materiales compuestos un papel muy importante dentro de este campo, como la ligereza de los MC, que permite proteger el combustible ante diferencias de presión ambiental. En los embalajes, cuando el problema de los embalajes es la resistencia, normalmente los materiales compuestos son la respuesta, algunas veces la única solución. En la construcción, la facilidad de montaje y durabilidad hace que los materiales compuestos dentro de este campo encuentren cada vez más aplicaciones. ¿Cómo los clasificamos? Una manera es dividirlos en tres grupos. Primero, compuestos reforzados con partículas. Segundo, compuestos reforzados con fibras. Y tercero, compuestos estructurales. En los compuestos reforzados con fibras se añaden las partículas grandes consolidado por dispersión. En los compuestos reforzados con fibras se obtiene continuas alineadas y discontinuas cortas. Y esta conlleva a alineadas y orientadas al azar. En los compuestos estructurales
conlleva a laminares y paneles sándwich. Muchas gracias.